Son máquinas de corriente alterna cuya velocidad en régimen permanente es proporcional a la frecuencia del inducido componente. Tanto el generador como el motor de corriente alterna tendrá un estator o armadura, un rotor o campo y unas conexiones externas. La máquina sincrónica tiene el tipo polo saliente y rotor cilíndrico. En ambos casos conseguiremos unos anillos deslizantes por donde ingresa la corriente continua para el campo o excitación, y tenemos las conexiones externas por donde sale la corriente alterna en caso de generador o entra la corriente alterna en el caso del motor. Una vista lateral observamos la diferencia entre la máquina de rotor cilíndrico y la de polo saliente. La de rotor cilíndrico es alargada y de diámetro menor. La de polo saliente es de longitud corta y gran diámetro. El circuito equivalente representativo, en este caso de un generador sincrónico, es a la derecha. Tenemos el circuito propiamente de la armadura, donde tenemos AEFG, la tensión generada, y RA más JXS, la reactancia de armadura y la resistencia de armadura, también conocida como impedancia sincrónica. Y al extremo tenemos la carga con un voltaje de. A la izquierda conseguimos el circuito de excitación o el campo, donde tenemos que la intensidad IF se regula a través de una resistencia variable. Funcionamiento: máquina sincrónica, generador de rotor cilíndrico. Caso cuando IA está en fase con EFG, ondas de flujo y fuerza magnetomotriz cuando IA está en fase con FG. Observamos que la onda roja corresponde al campo, la onda azul corresponde a la armadura y la onda verde corresponde a la resultante. En la representación a la izquierda está como diagrama fasorial, donde tenemos los vectores que representan cada uno de los campos. Caso cuando IA está desfasado un ángulo en retraso respecto a EFG, ondas de flujo y fuerza magnetomotriz cuando IA está desfasada en retraso con EFG. Observamos ahora que la onda roja, que es la producida por el campo, y la onda azul tienen una separación mayor, y la resultante, que es la verde, tendrá una ubicación en el intermedio de ellos. A la izquierda tenemos la representación en diagrama vectorial de esta situación. Máquina sincrónica, motor de rotor cilíndrico. Primer caso, cuando ya está en fase con EFG. En este caso, ahora la densidad de campo de reacción de armadura está en dirección opuesta, como en el caso del generador, es decir, porque ahora la corriente no sale de la máquina sino que ingresa, y allí tenemos entonces la resultante BR. Segundo caso, cuando ya está desfasada un ángulo en retraso con EFG, ondas de flujo y fuerza magnetomotriz cuando ya está desfasada en retraso con EFG. Observamos ahora el comportamiento de la onda de flujo de reacción de armadura que está en la dirección opuesta a la corriente, y la resultante será mayor que en el caso del generador bajo la misma situación de desfasaje de corriente. Característica de la máquina sincrónica: circuito abierto y pérdidas en vacío. A la izquierda observamos el comportamiento de la tensión en bornes cuando variamos la corriente de campo. A la derecha tenemos la tensión en vacío con respecto a las pérdidas en el hierro. Característica: cortocircuito y pérdida de carga. Ahora los terminales del generador lo cortocircuitamos y conectamos en cada uno de ellos un amperímetro. Excitamos el campo con la corriente IF y graficaremos el comportamiento de la corriente de cortocircuito con respecto a la corriente de campo, obteniendo una recta en la línea roja que se sobrepone sobre la característica
en vacío. La línea azul representa la línea de entrehierro. Encontramos dos tipos de reactancia en la máquina: la reactancia no saturada y la reactancia saturada. La no saturada es aquella que se representa en la línea de entrehierro constante, y la saturada sobre la línea verde o la característica en vacío. Tendremos una diferencia significativa dependiendo de cada caso. Características en régimen permanente. Característica de regulación. Refleja el comportamiento del voltaje terminal para una corriente nominal de las variaciones de el voltaje de carga con una corriente IF constante. Observamos tres curvas características: para factor de potencia 1, para factor de potencia 0,8 adelantado y para factor de potencia 0,8 atrasado. Característica volt-ampere. En esta gráfica observamos el comportamiento de la tensión en borde con respecto a la intensidad de inducido. Igual que el caso anterior, tenemos los tres casos típicos de un factor de potencia unidad, el factor de potencia 0,8 atrasado y 0,8 adelantado. Curva B del motor sincrónico. En esta gráfica observamos las líneas de potencia representadas por una curva tipo B, y observamos que cuando tenemos para un mismo factor de potencia en una curva dos corrientes de campo, una mayor y una menor. La menor corresponde al factor de potencia atrasado y la mayor al factor de potencia adelantado, lo cual significa que al sobreexcitar o darle más corriente de campo a un motor sincrónico, su comportamiento tiende a ser de condensador sincrónico en el caso de que no desarrolle potencia en el eje.